Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento están mirando este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la iglesia Berea de Saltillo. Y lo primero que estoy haciendo es recordándoles a los de nuestra iglesia aquí, obviamente, que cada sábado tenemos una reunión de jóvenes y adolescentes a las 5:30 de la tarde. Con Lalo Quintero. Y a propósito, muchas gracias Lalo por haber tomado este lugar. La semana pasada no estuvimos aquí en la iglesia, nos invitaron a predicar en otra iglesia y esa otra iglesia está buscando pastor. Y pues les ofrecimos nuestro servicio, obviamente. Sí nos gustaría pastorear esa iglesia sin renunciar a esta. O sea, pastorear las dos iglesias. Pero eso ya dependería de ellos. Por lo pronto, oren. Ellos necesitan un pastor. Es una iglesia que Dios nos permitió comenzar hace 36 años. La iglesia tiene 30 años de haber sido organizada como iglesia, pero duramos unos 6 años como una misión. Entonces, gracias Lalo. Gracias por haber ocupado este lugar para traer la palabra. También quiero recordarles de las reuniones presenciales que tenemos cada domingo, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Y no sé cuántos de ustedes estuvieron en la quinceañera de Mili, pero gracias por haber estado, por haber participado. Y ahora aquí les anuncio de otra quinceañera, pero esta será para el día 13 de noviembre, domingo 13 de noviembre, al terminar el segundo servicio. De hecho, tal vez hacemos una combinación del segundo servicio con la quinceañera. Cuando llegue ese momento, pues ya sabremos qué hacer. Y ahora permítanme orar, orar para pedir que sea Dios el que dirija todo esto que ahora estamos haciendo. Nuestro Dios, te damos gracias por esta ocasión, una vez más que nos permites ocupar este lugar para compartir tu palabra. Gracias por las personas que son bendecidas a través de este medio con tu palabra. Y Señor, lo que estamos haciendo ahora, pues, es mostrando cómo entrenamos a nuestra gente aquí en esta iglesia tuya. Y que esto pueda bendecir, pueda ayudar, pueda dar ideas a los pastores y hermanos, iglesias, amigas que tienen a bien el seguirnos cada semana. Si esto puede bendecir, si esto puede ayudar, gracias Dios. Que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea glorificado. Oramos por todos nuestros misioneros, que tú seas con cada uno de ellos. Oramos por los 5 que andan aquí en México. Y pues percance automovilístico, no les pasó nada por la gracia tuya, pero Señor, tú eres un Dios de justicia. Solamente pedimos que tú obres conforme a tu plan y conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración
en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, acabo de acordarme en la oración de pedir por nuestros 5. Tuvieron un pequeño accidente automovilístico. No lo ocasionaron ellos, les chocaron, pero ya están bien, obviamente. Ya cuando ustedes están mirando este video, pues ya pasaron a unos, ¿qué serán? 8 días, 8 o 10 días del percance. Pero gracias a Dios, como dije, a ellos no les pasó nada. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué estamos hablando? Estamos considerando el patrón de Pedro para hacer discípulos. Y les dije 2 cosas. Les dije, número 1, que es fácil. Número 2, que es factible. ¿Por qué es fácil? Es un patrón fácil por el carácter de Pedro. Pedro no era un teólogo. Era un sencillo pescador. Es fácil porque Pedro lo aprendió en la práctica. Y es fácil porque está en la Biblia. De hecho, Pedro nos dejó escrito el plan general de cómo hacer discípulos. Y es lo que estamos considerando en esta ocasión. Pero también, en segundo lugar, les dije que es factible. Y les estoy dando 4 razones que no hemos terminado. Pero la primera razón, les dije que es un patrón factible porque su fundamento está en Dios y en su palabra, la Biblia. También es factible porque su función es dinámica, o sea, implica un proceso dinámico de crecimiento. Y es factible porque favorece y decreta 4 soluciones. No hemos llegado a esto, pero cuando lleguemos, ustedes verán las soluciones. Y es un patrón factible porque facilita su difusión. Pedro nos lo dejó escrito, de manera que facilita su difusión. Ahora, hablando de que es un patrón factible porque su función es dinámica, lo cual implica crecimiento, les mostré un dibujo para ilustrarles la función dinámica de este patrón de Pedro. Y es una imagen con 7 etapas de crecimiento. Por vía de ilustración, el bebé, el niño, el adolescente, el joven, el papá, el abuelo, el bisabuelo. Ahí están las 7 etapas de crecimiento. Y hablamos nosotros, o Pedro nos dice, ¿verdad?, que hay que añadirle a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esas son las 7 cosas que Pedro señala que debemos añadirle a nuestra fe. Y entonces comenzamos la consideración de cada una de estas 7 cosas, cada una de estas 7 etapas o niveles que Pedro señala para hacer discípulos. Y en primer lugar, Pedro habla de añadir a nuestra fe virtud. En 2 de Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Les mostré 2 o 3 significados de la palabra virtud que Pedro nos dice que debemos añadirle a nuestra fe. Y los significados de la palabra nos hablaban de hombría, de valor, de nobleza. Cada una de las cosas que vimos hacen alusión al carácter de una persona. Y cómo adaptamos la virtud que Pedro señala con nuestro plan para ser discípulos. Bueno, nosotros hablamos del nivel del arrepentimiento. Por ejemplo, el arrepentimiento era la exigencia de Juan para los que querían ser sus discípulos. Allí en Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Ya lo leímos antes, por esa razón no lo vamos a leer ahora, solamente les estoy recordando el pasaje porque estamos haciendo un breve repaso. El arrepentimiento fue lo primero que el Señor exigió para aquellos que querían seguirle, allí en Mateo 4:17. Y el arrepentimiento era lo que los apóstoles también exigían cuando fueron enviados a predicar, fueron enviados
para hacer discípulos. Ahora, regresando al patrón de Pedro, en segundo lugar, Pedro habla de añadirle a la virtud conocimiento. Ahí en 2 de Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y les dije que en el idioma original del Nuevo Testamento hay dos palabras que se relacionan con el conocimiento. Una es la palabra Sofía, la cual bien puede ser el resultado de los estudios teológicos, de los conocimientos que tienen los teólogos. Y la otra es la palabra gnosis. Y esta palabra es el conocimiento que Pedro está usando, añadir a la virtud conocimiento. Esta palabra es el resultado del estudio y la meditación diaria de la palabra de Dios. Para los que no tenemos, toda la ciencia y todos los estudios de los teólogos, tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu Santo. Y Él nos lleva exactamente a las mismas conclusiones y más, y más. Les dije de un pasaje en Colosenses capítulo 2, versículo 3, donde están juntas las palabras Sofía y gnosis, sabiduría y conocimiento. Y estas vienen como resultado de una relación viva con el Señor Jesucristo y con su palabra. Ahora, ¿cómo adaptamos el conocimiento señalado por Pedro a nuestro plan para hacer discípulos? Bueno, nosotros hablamos del nivel de la iluminación. Ahora, tanto en el sentido físico como en el espiritual, la iluminación implica dos entidades. Primero, una fuente de luz. En nuestro plan para ser discípulos, esa fuente de luz es la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lámpara y es lumbrera. Y la segunda entidad es un objeto que recibe la luz, receptor de la luz. Y en nuestro plan para ser discípulos, este objeto o persona en este caso es el discípulo. Dice en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. De manera que la lámpara, la lumbrera, alumbra y hace entender. Esa es la razón por la cual la primera meta del discipulado bíblico es establecer al discípulo en la palabra de Dios. No solamente darle información, no solamente impartirle conocimientos, sino establecerlo en la palabra. Ahora, en tercer lugar, Pedro nos habla de añadir, dice en 2 de Pedro 1:6, al conocimiento, dominio propio. Al conocimiento, dominio propio. Añadir dominio propio. Y les dije, porque aquí estamos solamente con un repaso, les dije que el dominio propio, la expresión dominio propio, se traduce del griego enkrateia. Y vimos algunos ejemplos de cómo se usa esta palabra en ciertos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Gálatas 3:23 traduce enkrateia como templanza, el dominio propio hablando de la templanza. Hechos capítulo 24 y el verso 25 se traduce igual como dominio propio. Pablo, predicando ante el gobernador Félix, habló del dominio propio y dice la Escritura que Félix se asustó. Pero también, cuando Pablo le escribe a su discípulo Tito, usa la palabra enkrateia y se traduce en nuestra Biblia como ser dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo, tener control. De manera que dominio propio, templanza, continencia, dueño de sí mismo, etc., implican toda una vida de autodisciplina. Autodisciplina, ser dueño de sí mismo,
tener templanza, tener moderación. Vimos un pasaje en 1 Corintios, ahora no se los dejé en la pantalla, pero ya lo vimos antes, 1 Corintios capítulo 9, los versículos 26 y 27, donde Pablo habla de la práctica de autodisciplina en su vida. Cuando dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, está hablando de autodisciplina. Ahora, ¿cómo adaptamos el dominio propio que Pedro señala en su segunda carta con el plan para hacer discípulos? Bueno, nosotros hablamos de la participación en el ministerio. Y aquí les doy el ejemplo, ¿cómo aprenden los adolescentes? Los adolescentes aprenden participando en las tareas del hogar, recoger la basura, lavar los trastes, recoger su cuarto, etc. ¿Cómo aprenden los discípulos el ministerio? Participando, discipulando a otros, participando en las actividades que tengamos o en los ministerios que tengamos en nuestra iglesia. Al comenzar su participación en el ministerio, nuestros discípulos desarrollarán la templanza, la continencia, el dominio propio. Y así es como aprenderán a ejercer la autodisciplina, porque no todo es miel sobre hojuelas, no todo es fácil. Cuando empieza a discipular, cuando empieza a guiar a otros en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, siempre va a recibir críticas. Va a haber aquellos que los van a criticar, no les va a gustar cómo lo hacen, lo que hacen, van a encontrar resistencia. Y entonces van a poder desarrollar el dominio propio. Ahora, regresando con Pedro, a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y ahora en el verso 6 nuevamente, Pedro habla de añadir al dominio propio paciencia. Paciencia, dice el pasaje, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Y estuvimos viendo algunos pasajes relacionados con la paciencia. Por ejemplo, Romanos 5:3 relaciona la paciencia con la tribulación, porque dice, la tribulación produce paciencia. También en el libro de Santiago, capítulo 1, los versículos 2 al 4, ya lo leímos antes, relaciona la paciencia con las pruebas. Todos vamos a tener pruebas, todos vamos a pasar por pruebas. Y el propósito de las pruebas es madurarnos, conducirnos a la perfección, dice el libro de Santiago. El propósito es que maduremos. Otro pasaje que vimos también fue Romanos capítulo 15, los versículos 4 al 6. Y ahí se relaciona la paciencia con la consolación de las Escrituras. Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos tribulación, entonces las Escrituras están para consolarnos. Establecemos al discípulo en la palabra para que pueda hallar el consuelo en las Escrituras. Y un ejemplo más que vimos fue en el libro de Santiago capítulo 5. Y ahí Santiago nos da toda una cátedra sobre la paciencia, relacionándola con lo que yo les dije era la escuela de la aflicción. ¿Qué hace un joven cuando va a la escuela? Pues recibe entrenamiento para la vida. Ahí es donde comienzan a aprender su carrera, su oficio, ya sea que se conviertan en técnicos, en operarios, en ingenieros, en médicos, en abogados, etc. ¿Cómo adaptamos la paciencia que Pedro menciona con nuestro plan para hacer discípulos? Bueno, nosotros hablamos del entrenamiento del liderazgo. Y por eso les tengo ahí la imagen de un joven. Un joven es entrenado para la vida. Y vamos a hacer un repaso de esto que ya vimos y por vía de ilustración, comenzamos hablando de un bebé. ¿Y qué hace el bebé? Nace y vive. Eso es todo lo que hace. ¿Qué hace una persona cuando conoce a Jesucristo? Simplemente recibe a Jesucristo y comienza a vivir la vida cristiana. Y esto lo usamos para ilustrar el nivel del arrepentimiento.
Después de ser bebé, el bebé, válgame la repetición, llega a ser niño. De manera que pasamos por esta etapa de la infancia, de la niñez. ¿Y qué hacen los niños? Se enfocan en observar y aprender. Muchas preguntas hacen los niños. Y así es como se va iluminando su entendimiento. La niñez nos ilustra el nivel de la iluminación en el plan que tenemos para hacer discípulos. Y de ahí avanzamos a la adolescencia. Dejamos de ser niños para convertirnos en adolescentes. ¿Y qué hacen los adolescentes? Bueno, van aprendiendo las responsabilidades del hogar al involucrarse en ellas. Como ya dije, al lavar los platos, al recoger la basura, al recoger el tiradero que dejan en su cuarto, lo que sea. Y esto es para ilustrarnos el nivel de la participación en el ministerio. El que era un bebé en Cristo se convierte en un niño en Cristo, después en un adolescente, y así es como comienza a participar, discipulando a otros, invitando a otros, hablándoles de Jesucristo, etcétera, etcétera. Y entonces llegamos a la etapa de la juventud. ¿Y qué hacen los jóvenes? Bueno, los jóvenes comienzan a recibir entrenamiento para la vida. Entrenamiento para la vida. Ahora ya entran a la universidad y ahora empiezan a aprender su carrera. O entran a una escuela técnica y empiezan a aprender algún oficio, algo que les va a ayudar para participar en, pues, ganar su sustento, etc. Y esto nos ilustra el nivel del entrenamiento del liderazgo. Pedro habla de paciencia, nosotros hablamos de entrenamiento, de liderazgo. Y después de esto, ¿qué sigue? Muy bien, todo lo que hemos dicho hasta aquí ha sido un repaso de lo que ya les he mencionado. Hablemos ahora de la quinta cosa que Pedro nos menciona en 2 de Pedro 1:6, con permiso. Y en 2 de Pedro 1:6 dice: al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Piedad. Pedro habla de añadir a la paciencia piedad. La palabra piedad viene del griego eusebeia. Ahí se los dejé escrito en la pantalla. Eusebeia viene de eu, que significa bien, y sebomai, que significa servicio. Servicio, adoración. ¿Cómo servimos a Dios? Adorándole. ¿Cómo adoramos a Dios? Sirviéndole. La piedad nos habla de una vida de reverencia, una vida de lealtad y de obediencia a Dios. Ahora, hay tres cosas que debemos enfocar en torno a la piedad. Por ejemplo, Pedro, aquí en esta misma segunda carta, pero en el capítulo 3, nos exhorta a vivir con piedad. Dice de esta manera, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Por causa de la segunda venida de Cristo. Y porque todo lo que hay un día desaparecerá. Estamos como peregrinos en esta tierra. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? En santa y piadosa manera de vivir. Pablo nos dice que debemos ejercitarnos para la piedad. Allá en 1 Timoteo capítulo 4, los versículos 7 y 8, Pablo está exhortando a su discípulo Timoteo y por ende es una exhortación para nosotros,
porque es una exhortación de la palabra de Dios. Y dice de esta manera, verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. De manera que la piedad es muy importante. ¿Cómo se produce? El libro de Tito nos da algunas ideas de cómo se produce la piedad. ¿Cómo puede producirse la piedad en nuestra vida? Pablo le está escribiendo a su discípulo Tito. Y lo primero que dice es que si combinamos la fe más el conocimiento de la verdad, Jesucristo dijo, yo soy la verdad, y también Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. Pues bien, si combinamos la fe más el conocimiento de la verdad, así es como se produce la piedad. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 1 de la epístola a Tito, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Si combinamos la fe con el conocimiento de la verdad, obviamente todo sobre la base de la salvación, porque ahí mismo, en el capítulo 2, la misma carta de Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si no has recibido la gracia de Dios, si no has recibido la salvación, ¿cómo podrás practicar la piedad? Y para practicar esto, tiene que haber una renuncia. Acabamos de leerlo aquí en el verso 12. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. De manera que Pedro nos está diciendo que debemos añadirle a la paciencia piedad, o sea, servicio a Dios, lo cual implica adoración. La piedad implica entonces un fuerte deseo de agradar a Dios, un fuerte deseo de consagrarnos a Él, de dedicar nuestra vida a Él. La piedad implica una actitud de ir en pos del Señor, haciendo siempre lo que le agrada. Ahora, hay una advertencia que el apóstol Pablo nos da en 2 Timoteo capítulo 3 y se relaciona con la piedad. Y vamos a leerla. Solamente vamos a leer. Dice aquí en 2 Timoteo capítulo 3, comenzando en el verso 1. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Es una fotografía perfecta de los tiempos que estamos viviendo, del carácter de muchas personas en el día de hoy. Verso 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, ¿cómo adaptamos lo que Pedro nos está diciendo de añadirle a la paciencia piedad? ¿Cómo lo adaptamos a nuestro plan de hacer discípulos?
Nosotros hablamos del nivel de la consagración. El nivel de la consagración. Déjenme ilustrarles aquí. Una vez que el discípulo ha recibido el entrenamiento necesario en el cuarto nivel, lo ilustramos con un joven, lo ven en su pantalla de suéter verde, un universitario aquí. Una vez que ha recibido el entrenamiento necesario para la vida, entonces pasa a un nivel donde se consagra o se profana, donde se separa para Dios o se aleja totalmente de Dios, de su servicio. De ser joven, por vía de ilustración, de ser joven, pasa a la etapa de ser papá. Pasa al nivel del matrimonio. Una vez que el joven ha sido entrenado para la vida, ahora asume el papel de ser esposo y padre. Y en lo espiritual, en el plan que tenemos para ser discípulos, a esto es a lo que llamamos el nivel de la consagración, la reevaluación y la separación. Estamos hablando del plan de Pedro para ser discípulos. Pedro nos habla de 7 cosas que debemos añadirle a nuestra fe. En 2 de Pedro 1:5, él dijo, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Verso 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y luego, en el verso 7. A la piedad, afecto fraternal. Pedro habla de añadir, en 6º lugar, a la piedad, afecto fraternal. O sea, pasa de la etapa de ser papá a la etapa de ser abuelo. Eso es lo que pretendemos ilustrar. Ahora, la expresión afecto fraternal se ha traducido del término griego Filadelfia. Ahí se los dejé en la pantalla. Y Filadelfia viene del término griego Filadelfos. Otra vez, mírenlo allí. Filadelfia viene de Filadelfos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, en la siguiente diapositiva, Filadelfos significa amor de hermanos. Amor de hermanos, aquellos que están emparentados por lazos de sangre. Mi hermano de sangre, tu hermano de sangre, los que nacieron de tu papá y tu mamá. Amor de hermanos, de eso habla la expresión o la palabra Filadelfos. Pero les estoy diciendo que Filadelfia viene de Filadelfos. Pedro nos da un ejemplo en la primera carta, capítulo 3, versículo 8. Lo leemos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El sentido de esta exhortación que Pedro hace es para que nos amemos como se aman los que son hermanos de sangre. Los que son hermanos de sangre. Yo tengo una hermana mayor que se llama Noemí y luego otros 3 hermanos, David, Esther y Joel. Y yo tengo que amarlos, ellos tienen que amarme porque somos hermanos de sangre. Y la exhortación de Pedro aquí es, amándoos fraternalmente, así debemos ser. Amarnos como se aman los hermanos de sangre. Por otra parte, la palabra Filadelfia, que es la que Pedro está usando en el plan para ser discípulos, la palabra Filadelfia significa amor por los hermanos. O sea, por aquellos que estamos ligados por el amor de Cristo. No nacimos del mismo papá, de la misma mamá, de ninguna manera, pero ahora formamos parte de la misma familia de fe. Y ese es el sentido de Filadelfia. Amor por los de la familia de la fe. Amor por aquellos
que están ligados por el amor de Cristo. Y vamos a ver unos ejemplos. Aquí en Hebreos capítulo 13, el versículo 1, un pasaje muy cortito, fácil de memorizar. Dice, permanezca el amor fraternal. Ya lo aprendieron. Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. O sea, el amor entre hermanos en Cristo. El amor de los de la familia de la fe. En Romanos capítulo 12, los versículos 9 y 10, también se describe esta clase de amor. Primero, el verso 9 dice que el amor debe ser sin fingimiento. Amor entre hermanos en Cristo debe ser sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y luego en el verso 10 dice, amaos los unos a los otros. Me detengo aquí. Amaos los unos a los otros. Y me detengo aquí porque entre corchetes les puse una palabra griega. La palabra filóstorgos. Filóstorgos. Esa es la palabra amaos. Y esta palabra que Pablo está usando aquí, de la cual se tradujo la palabra amaos, significa amor y amistad entre los padres y los hijos. Amor y amistad. Filos significa amor o amistad. Historgos señala el amor mutuo entre padres e hijos. De manera que la exhortación es amaos los unos a los otros. Ámense como los padres aman a los hijos. Ámense como los hijos aman a los padres. Pero también dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Filadelfia, con amor fraternal. Con el amor que debe haber entre los que están ligados por la fe de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por haber nacido de nuevo. De manera que está diciendo que el amor entre los hermanos en Cristo debe ser como el amor que hay entre padres e hijos y como el amor que debe haber en la familia de la fe. Porque al estar en Cristo, somos una familia. Somos una familia de fe. No somos extraños. Tampoco somos unidades aisladas. Somos hermanos con un hermano mayor, Jesucristo. Y un solo Padre, Dios, el creador de todo. Ahora, veamos un ejemplo más. En primera a los Tesalonicenses capítulo 4, los versos 9 y 10. Y aquí, quizá para enfocar bien el entendimiento de este pasaje, tendríamos que hacer una pregunta. ¿Cómo puede una persona desarrollar esta clase de amor? Filadelfia, amor fraternal. Dice el verso 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Leamos nuevamente el verso 9. Pero acerca del amor fraternal, Filadelfia, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Pablo está usando la palabra Filadelfia, la misma palabra que usa Pedro. ¿Cómo aprendieron los tesalonicenses esta clase de amor? Dice, de Dios. Lo aprendieron de Dios. Y esto implica el resultado de haber sido enseñados en la palabra. El resultado de haber sido enseñados sistemáticamente en la palabra de Dios. Lo que de manera común llamamos discipulado. Ese es el propósito del discipulado. Aprender a amar a los demás hijos de Dios. La primera meta en el discipulado bíblico es establecer al discípulo en la palabra de Dios. Y la segunda meta es establecerlo en el compañerismo
en la amistad, en la koinonía con otros creyentes. Esa es la segunda meta. Y aquí está una de las bases bíblicas. ¿Cómo lo aprendieron? Por haber sido discipulados. Lo aprendieron de Dios. Ahora, ¿cómo adaptamos el afecto fraternal que Pedro menciona con nuestro plan para ser discípulos? Nosotros hablamos de la responsabilidad del liderazgo. ¿Y cómo se llega a esto? Bueno, por vía de ilustración, ya no estamos hablando de un niño, ya no es un niño con su egoísmo y todo lo demás, ¿verdad? Un adolescente igual, por el mismo estilo, aunque el adolescente va creciendo, va madurando. Ya no estamos hablando de un joven universitario, digamos, el del suéter verde. Y ya no estamos hablando tampoco de un papá, el de la camisa azul. Ahora estamos hablando de un abuelo. Un abuelo. Noten bien ahí, el niño, el adolescente, el joven, el papá, el abuelo. Cuando Pedro habla de añadir afecto fraternal, nosotros hablamos de la responsabilidad del liderazgo. Como padres, cometimos errores de prioridad, dándole más importancia al trabajo que a los hijos, a la familia, a la esposa, etc. Pero un abuelo se supone que ya llegó a un nivel más alto de madurez. Y ahora les tengo aquí una pregunta. ¿Cómo ama un abuelo? Sin condiciones, con todo su corazón. Un abuelo está dispuesto no tan solo a gastar lo que tiene, sino también a gastarse a sí mismo por amor a los suyos. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, versículos 14 y 15, ahí tenemos las palabras de un abuelo espiritual. Un abuelo espiritual. Obviamente, es el apóstol Pablo. Y vamos a ver qué dice como abuelo espiritual. Dice, he aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Como abuelo espiritual dice, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más. Piensen en un niño, en un adolescente. Me amas, te amo. Me das, te doy. No me amas, no te amo. No me das, no te doy. Y a veces los padres somos igual. No me obedeciste, no te voy a dar tal cosa. Pero el abuelo, no, es que ustedes lo chiquean mucho. No, es que el abuelo está dispuesto a dar, aunque no le den, a amar, aunque no le amen. Estamos hablando aquí, obviamente, del nivel de la responsabilidad del liderazgo. Ahora, las palabras de Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, también son palabras de abuelo. Cuando dice, a la piedad, o sea, hay que añadirle, a la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal. Filadelfia. El amor que debe haber entre los que están ligados por la fe, entre los que están ligados por el amor de Cristo, por la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. ¿Qué le decimos a nuestros hijos que ya son padres? Por la gracia de Dios, yo tengo 2 hijos que ya son padres. Enoc, que vive en Puebla, y Caleb, que vive en Aguascalientes. ¿Y qué les decimos? Cuida a tus hijos.
Ama a tus hijos. Dedícale tiempo a tus hijos. Estas son las palabras de Pedro. Añade a la piedad afecto fraternal. Nosotros hablamos del nivel de la responsabilidad del liderazgo. Hace mucho tiempo leí un libro de Stephen Covey. Se llama 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y en una de sus páginas, él definió la responsabilidad como responder con habilidad. Responder con habilidad. Y esa es una excelente definición. Aquellos que verdaderamente han llegado al nivel de liderazgo van a responder con habilidad. No van a poner excusas, van a buscar soluciones. No van a trabajar como lobos solitarios, sino que van a buscar la colaboración sinérgica de los demás miembros del cuerpo de Cristo. En la Escritura, nadie trabaja solo, ni siquiera Pablo. Siempre tenía un equipo y siempre dependía de una iglesia y siempre al final de cada misión regresaba a su iglesia en Antioquía. Somos los únicos que pretendemos hacer las cosas solos, aislados. Tengo mi problema, no se lo comunico a nadie, yo solo oro, yo solo leo la Biblia, yo solo canto, yo solo. No hay tal cosa en la Biblia. La iglesia es una familia, una comunidad de fe. Estamos considerando el plan de Pedro para ser discípulos. Pedro nos habla de 7 cosas que debemos añadirle a nuestra fe. Segunda de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Verso 6, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Verso 7, y a la piedad, afecto fraternal. ¿Qué falta? Termina diciendo, y al afecto fraternal, amor. Después de ser abuelo, por vía de ilustración, ¿qué seguiría? El bisabuelo. Son pocos, pero sí los hay. En nuestra iglesia, por la gracia de Dios, tenemos algunos bisabuelos. Pero de eso vamos a hablar la siguiente ocasión. Hagamos un breve repaso de lo que les he dicho. Les voy a mostrar unas imágenes en la pantalla. Ustedes van a recordar las palabras que Pedro menciona para hacer discípulos. Y yo les doy las frases o expresiones que hemos adaptado en nuestro plan para hacer discípulos. La primera figurita que tenemos aquí es la de un bebé. Y Pedro dijo, añadid a vuestra fe virtud. Correcto. Nosotros hablamos del nivel del arrepentimiento. De ser bebé se pasa a ser niño. Y Pedro dijo que a la virtud hay que añadirle conocimiento. Correcto. Nosotros hablamos del nivel de la iluminación. De ser niño pasa a ser adolescente. Y Pedro habló de añadirle al conocimiento dominio propio. Dominio propio. Nosotros hablamos de la participación en el ministerio. Y de ser adolescente pasa a la etapa o al nivel de ser joven. Joven. Pedro habló de añadirle al dominio propio paciencia. Hasta acá los oigo. Sí, cómo no. Paciencia, lo hicieron bien. Nosotros hablamos del nivel del entrenamiento del liderazgo. Y los últimos 2 que hemos visto, pero son 7 en total, y el último lo veremos la siguiente ocasión. De ser un joven, entrenándose, preparándose para la vida, pasa a ser un papá, un esposo, un padre,
alguien que tiene ahora ciertas responsabilidades. Y ahí tiene que consagrarse. Pedro habla de añadirle a la paciencia piedad. Nosotros hablamos de la consagración, el nivel de la consagración, la reevaluación y la separación. No sé si les guste o no este ejemplo, pero cuando eran jóvenes, los que son ahorita papás, los que son adultos, cuando eran jóvenes tenían varias amigas, pero ahora que se han consagrado al matrimonio, ahora tienen una que es su favorita, la única que debe ser su favorita, su esposa, una familia, unos hijos. Ahí ya no hay vuelta atrás. No es como muchos ahora que dicen, bueno, no nos vamos a casar, vamos a vivir en unión libre. Si en algún momento ya no te gusta, cada quien por su lado. No, así no enseña la Biblia. El matrimonio es para toda la vida. Aparte de que Dios establece que es entre hombre y mujer, es para toda la vida. Pero después de la etapa de ser papá, entonces viene otra etapa, que es la última que hemos mencionado, la de ser abuelo. Pedro habló de añadirle a la piedad afecto fraternal. Nosotros hablamos del nivel de la responsabilidad del liderazgo. Lo ilustramos con el ser abuelo. Si Dios permite, la próxima ocasión veremos la última de estas etapas, el último de estos niveles que Pedro nos menciona. Por lo pronto, aquí les dejo una imagen de nuestros misioneros para que los recuerden, para que oren por ellos, por favor. Que Dios bendiga sus vidas en esta semana.